Sin una pizca de advertencia, la noche cubrió todo con un manto de oscuridad escalofriante que parecía devorar cada rincón de la sala. La lámpara del techo parpadeaba, luchando por mantenerse encendida, mientras un viento helado se colaba por las rendijas de las ventanas, silbando como si arrastrara un presagio funesto. Aquel día había comenzado pacífico, con sonidos cotidianos y risas suaves, pero al caer el sol, la atmósfera de la casa adoptó un matiz siniestro imposible de ignorar. La tenue luz que alcanzaba a filtrarse apenas delineaba las sombras de muebles antiguos, y el silencio se sentía tan opresivo que obligaba a los oídos a inventar murmullos imaginarios. Nadie se atrevía a moverse de su sitio por un leve presentimiento de que algo abominable aguardaba en cada esquina. Cualquier brisa que soplaba por entre las cortinas parecía emanar vida propia. Todo, absolutamente todo, estaba cubierto por una ansiedad penetrante que rasgaba el corazón, palpando el terror que pronto se desencadenaría. Se cuenta que ese lugar, un salón cargado de recuerdos polvorientos y libros enmohecidos, se convirtió en escenario de sucesos irreversibles cuando, de la nada, apareció una figura enigmática. Tenía la apariencia de un gato con un sombrero de rayas tan largas que parecían representar cada uno de los pecados humanos. No se movía con los pasos livianos típicos de un felino, sino que deslizaba las patas de manera casi imperceptible, como si flotara en una realidad ajena. Sus ojos despedían un brillo antinatural que provocaba un estremecimiento en la espalda. No pertenecía a ningún cuento inocente, más bien, encarnaba la pesadilla hecha carne y pelaje. Sus bigotes, largos y tensos, parecían vibrar con un extraño poder. Y cuando abría la boca, era imposible no quedarse paralizado con la idea de que algo horripilante podía surgir de esa sonrisa deformada. Había quienes recordaban la historia del gato ensombrerado como una lectura infantil divertida, ingenua, llena de rimas alegres y torpes travesuras. Pero esta aparición burlaba la memoria y corrompía cualquier asomo de inocencia. Su sola presencia evocaba sensaciones de profunda desconfianza, como si cada partícula de aire gritara la urgencia de escapar. Un frío glacial recorría la piel de quienes osaban mirarlo, era un frío que se filtraba hasta los huesos y que el fuego de ninguna chimenea podía disipar. La normalidad de la vida cotidiana se rompió en el instante en que ese ente se atrevió a irrumpir con su sonrisa retorcida, alzando sus enormes ojos para observar a cualquiera que se cruzara con su mirada. Hacía sonar sus garras contra el piso, dibujando pequeños arañazos irregulares en la madera. Ese sonido resonaba aterradoramente por el espacio, multiplicando el pánico. Sus movimientos eran erráticos, una mezcla espeluznante de gracia felina y mutación aterradora, como si llevara en su interior un espíritu que no pertenecía a este mundo. Un pequeño grupo de personas que se encontraba en la sala aquella noche, convocados para una reunión casual que pretendía ser divertida, empezó a sentir que se enfrentaba a un juego macabro donde la risa era un lujo prohibido. Querían creer que todo era una ilusión creada por la penumbra, quizá un disfraz ridículo. Pero la tensión en el ambiente crecía a un ritmo incontenible, y esa figura se volvía más y más real con cada parpadeo. Sin previo aviso, el gato se acercó a la mesa central. Alargó una garra, marcando un surco en la superficie que sonó como un chillido de agonía. No dio explicaciones, ni pronunció palabra alguna, aunque se percibía algo parecido a un murmullo gutural que provenía de su garganta, un sonido que tenía un eco sobrenatural, totalmente ajeno a la lógica. La gente se alejó con pasos torpes, tropezándose con sillones y alfombras que crujían. Pero por más que intentaban esconderse tras las sillas o correrse a los rincones más lejanos, el gato parecía rodearlos con una mirada febril, expectante. Nadie quería hablar en voz alta, el terror tenía garras que le tapaban la boca a todos. Con movimientos pausados, el gato levantó su sombrero. Debajo de él no se encontraban los típicos objetos simpáticos que uno esperaría, sino algo desagradable que se movía, palpitaba, casi respiraba. Era como si un vestigio de vida corrompida se revolviera en lo profundo de esa chistera inmunda. Un hedor penetrante llenó la sala, obligando a varios a llevarse una mano a la boca para no vomitar. Un hombre,
el más valiente del grupo, trató de retroceder y se cayó de espaldas, emitió un gemido ahogado y su rostro empalideció al presenciar cómo el gato arrojaba aquel bulto viviente sobre la mesa. Nadie podía creer lo que veía, y mucho menos encontrarle explicación. Se escuchó un gemido sordo, una respiración irregular y un lamento que no pertenecía a este mundo. Aquel espanto que había salido del sombrero cambió el ambiente de manera irreversible. La bombilla del techo se extinguió como si alguien hubiese arrancado la energía de raíz. Solo quedó la penumbra dibujada por la luna, sutil y fantasmagórica. Se distinguían figuras que se convulsionaban y gemían con sobresaltos. El gato se erguía con un porte infernal, alzando las patas y manchándolas con una sustancia oscura que no se alcanzaba a identificar. En ese minuto, abrumados por la confusión, todos comprendieron que no sería posible salir ilesos de aquel encuentro. Aquello no era un simple juego de travesuras, era una sentencia que lentamente devoraba la cordura de cada uno. El hedor se intensificó y el aire comenzó a hacerse tan denso que costaba respirar. El gato inclinó ligeramente la cabeza, para luego dar un salto inesperado y situarse frente a una de las invitadas. Ella pegó un alarido y perdió la voz de inmediato. Su grito pareció desvanecerse, como si la oscuridad lo hubiera atrapado. El gato levantó una garra y la mantuvo suspendida sobre el rostro de la mujer. Nadie se podía mover, un terror paralizante los mantenía clavados al suelo. Los huesos de ella rechinaron con la rigidez del pánico, y sus lágrimas se mezclaron con un sudor helado, resbalando despacio entre gemidos sofocados. Fue entonces que el gato habló, aunque no hubo palabras claras, sino un siseo macabro, una risilla entrecortada que levantó erizamientos imposibles de ignorar en la piel de todos los presentes. Su voz parecía brotar de un abismo, envolviendo el ambiente con la densidad de una pesadilla. El gato se movió hacia la ventana, y con una fuerza inhumana, corrió las cortinas sin esfuerzo. La noche se coló con un soplo tenebroso, mostrando un paisaje desolado. Afuera, los árboles se mecían bajo una luna enfermiza, y la vegetación parecía marchita, como si también se doblegara ante la presencia del ente. El gato, con sus ojos refulgentes, giró el cuello en un ángulo imposible y emitió un maullido chirriante que resonó como un eco sin fin. Varias personas trataron de moverse hacia la puerta para huir, pero la encontró cerrada con llave, bloqueada por algo desde el otro lado. Alguien gritó pidiendo auxilio, sus palabras resonaron huecas, y la única respuesta fue la risa del gato. Una risa que corrompía el alma, tan aguda y grave al mismo tiempo que perforaba los tímpanos. El grupo se separó en un intento desesperado por encontrar alguna salida. Uno de ellos, con el corazón desbocado, se dirigió a las escaleras que llevaban al piso superior con la esperanza de hallar una ventana abierta. Otro buscó inútilmente un teléfono o cualquier dispositivo para pedir ayuda. Nadie encontraba nada que pudiera devolverlos a la cordura. El gato se movía con sigilo indecente, dejando rastros viscosos en el suelo que parecían latir. Era como si cada paso que daba contagiara el lugar con una fuerza maldita que lo consumía todo. Aquella energía desagradable traspasaba la piel y se instalaba en la mente, cada vez más sofocante, como si la realidad estuviera fracturando su estructura. Los que trataron de subir al piso superior descubrieron que el descanso de la escalera conducía a un pasillo interminable, más largo de lo que recordaban, como si la casa hubiese mutado para atraparlos. La arquitectura misma se había deformado. Las puertas se veían distorsionadas, alargadas, y de sus rendijas emergían sonidos susurrantes, como si algo rascara con uñas invisibles tratando de salir. El grupo empezó a temer lo peor, pues cada paso que daban en ese corredor resonaba multiplicado, como miles de pisadas siguiéndolos muy de cerca. La respiración se atascaba en sus gargantas, y los latidos golpeaban como tambores de agonía. Sobre los muros, las sombras del gato aparecían en diferentes posiciones imposibles, como si tuviera el don de estar en varios lugares a la vez. Mientras abajo, en la sala, algunos rogaban en silencio no ser descubiertos, sucedió algo que sobrepasó cualquier límite de la razón,
Las paredes comenzaron a gotear un líquido oscuro, viscoso, un fluido que resbalaba con lentitud sin emitir sonido alguno. Era como ver la casa misma desangrarse. El gato, al notarlo, lamió sus fauces deformes y se agachó, hundiendo las garras en el charco que se formaba en el piso. Luego levantó la mano, estudiando con regocijo esa sustancia. Sus ojos titilaron con enfermiza fascinación al ver cómo el líquido goteaba de sus arpas. Una persona se desmayó al presenciar aquello, y su cuerpo cayó con un golpe sordo. Pero ni siquiera ese sonido pareció inmutar al felino, que seguía posando su vista en todos los rincones, absorbiendo con su mirada demente la desesperación que atenazaba los corazones. El tiempo se convirtió en un detalle insignificante. Todo parecía alargarse en una escena eterna de sufrimiento contenido. Cada tic-tac del reloj, cada crujido en la madera, reforzaba la idea de que no había escapatoria. El gato se movía con la libertad de un cazador que conoce cada recoveco de su territorio. La monstruosidad que había salido de su sombrero se perdió entre las sombras, arrastrándose con chillidos sofocados. Más de uno rezó en silencio, intentando encontrar un resquicio de salvación, pero el ambiente estaba impregnado de un mal tan profundo que las plegarias parecían una burla. Cuando el gato decidió mostrar otra vez su sonrisa retorcida, en las últimas chispas de luz, se percibía la demencia acentuada en sus ojos. Dio un salto hacia el centro de la sala y lanzó un bufido que sacudió el polvo de los rincones. Quienes aún podían mantenerse en pie se quedaron helados al notar que la criatura del sombrero se estaba multiplicando, unas sombras gatunas se distinguían en las paredes, surgiendo como extensiones vivientes de aquel ser principal. Ya no era un solo gato, eran muchos, con sombreros igual de horripilantes, con risas impregnadas de odio y locura. Un coro de maullidos y gruñidos invadió la casa, reverberando en cada rincón, inundando las mentes con un terror puro que no dejaba espacio para otra emoción. El primero de los gatos, el que inició todo, volvió a colocar el sombrero sobre su cabeza, acomodándolo con un ademán casi burlón, y con su garra señaló a una de las ventanas. La oscuridad del exterior parecía compacta, como si no existiera un mundo más allá. Entonces, un golpe atronador detonó en la puerta principal, haciendo temblar el marco. El gato rió de nuevo, prolongando la agonía, y la puerta acabó por resquebrajarse ante un golpe final. Afuera no había nadie. Solo una neblina insidiosa que reptaba hacia el interior, envolviendo a todos en un abrazo gélido que endurecía el aliento. Alguien trató de correr, cruzando el umbral, pero se detuvo en seco al contemplar que el exterior se extendía en una llanura desolada, sin árboles, sin caminos, nada que indicara una salida. Todo era un vacío impenetrable, sin estrellas en el cielo ni luces a lo lejos. El gato levantó su cabeza, aspirando el aire con evidente placer, como un demonio que saborea el caos. Se oía nítidamente el crujir de huesos temblorosos y las pulsaciones desbocadas. En ese instante, cualquiera habría dado lo que fuera por despertar de aquella pesadilla, pero no había escapatoria, la realidad se había fundido con un horror indescriptible. Varios de los presentes cayeron de rodillas, derrotados, contemplando a la legión de gatos que aparecía y desaparecía, cada uno con semblantes macabros, cada uno portando un sombrero con rayas inclinadas y grotescas. No existía ayuda posible, ni rescate, ni camino de vuelta a la normalidad. Solo quedaba la certeza de que ese juego de travesuras oscuras pertenecía a un abismo que devoraría todas las esperanzas. La noche, si es que aún se le podía llamar noche, se prolongó sin tregua. Entre sollozos apagados y susurros de rabia e impotencia, el gato y sus dobles mantuvieron el control absoluto, un espectáculo de tormento que pulverizaba la mente. No hubo un rayo de luz que anunciara el nuevo día, ni un canto de ave que irrumpiera la tiniebla abrumadora. La desesperación y el miedo se convirtieron en los verdaderos habitantes de aquel lugar. No había final feliz, ni reflexión que tranquilizara el alma. Solo quedaba el rumor interminable de las garras arañando la madera, el siseo eléctrico de una risa que drenaba toda chispa de esperanza y, al fondo, los últimos latidos que se iban apagando en medio de la absoluta oscuridad.
Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.